Hoy puedo decir que soy socio fundador de Action Black, como les menciono, el gerente de operaciones, pero en realidad mi primer trabajo en un gimnasio, eso no lo sabe mucha gente, me dieron la oportunidad de trabajar en un gimnasio allá en el barrio en Manrique, pero haciendo aseo. ¿Cuáles han sido las personas que a vos más te han impactado en tu vida? Mi mamá fue mi primera maestra, pero me decía algo muy importante y es: usted es el único responsable de lo que pase en su vida. Porque hay una frase que nosotros mencionamos mucho y es que no eres responsable de dónde naces, pero sí de dónde vas a pasar el resto de tus días. ¿Desde cuándo empezaste como con el tema del entrenamiento híbrido? ¿Por qué lo hiciste? Hacerlo cada vez más rápido, ser más fuerte, ser más resistente, ser más veloz, etcétera. Entonces creo que ahí fue que me fui metiendo como a este mundo del entrenamiento híbrido. ¿Vos cómo compartirías como un pequeño esquema para las personas que están iniciando y les interesa el entrenamiento híbrido? No corran por kilómetros, corran por tiempo. Arranque corriendo 30 minuticos, no se mate, corra 30 minutos y mira a ver cuántos kilómetros le salen ahí. Pipe, hablemos un poco del tema de la relación. Enfaticemos ahora lo de la pareja. ¿Cómo supiste que tu esposa iba a ser la elegida para estar con ella toda la vida? Fue muy loco porque a los 3 meses le propuse matrimonio. ¿Qué? Si el día de mañana no estarías en este mundo, ¿cuál sería ese mensaje que le dejarías a todos? Bueno, muchachos, vamos a empezar con la 4ª edición de este club. Muy feliz de estar otra vez acá con otro invitado nuevo, con gente nueva también, caras nuevas, con las personas también que ya han confiado en este proyecto. Nuevamente, gracias por estar acá, de verdad. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que admiro mucho, que comparte muchas cosas que yo también hago, y es Pipe Pavas, una persona muy importante en Action, que nos va a contar su historia. Vamos a aprender mucho de él. La idea es hablar de diferentes temas, una conversación charladita, así como cuando uno habla con un parcero. La idea no es hacerlo como un podcast normal con un protocolo, no. Es como cuando usted habla con un parcero, un amigo, y dar mucha información y mucho valor, listo. Entonces, Pipe, gracias por estar acá nuevamente. No, gracias a ustedes por estar acá, por querer también escucharme, aprender un poco de mí, de también conocer un poquito mi historia. Gracias a Emma por la invitación, porque finalmente creo que el propósito está alineado también. Es generar valor, es crear una comunidad, porque como lo mencionaba Emma, yo creo que muchos de nosotros cuando empezamos en este mundo siempre hemos querido tener como información que difícilmente hemos podido encontrar. Pues en las redes hay muchos mitos que uno no sabe que si es verdad, que no es verdad. Entonces creo que eso es lo que nos trae hoy acá, a escucharnos, a aprender bastante, porque finalmente nadie tiene como la verdad absoluta, sino que cada quien desde su experiencia pues puede contar como qué le ha funcionado y qué quizá no le ha funcionado. Entonces, gracias a todos por estar acá, muy contento, muy feliz, la verdad. Gracias, Pipe. Bueno, entonces vamos a empezar un poco contándole a la gente que nos está viendo en el podcast quién es Pipe, por qué estás acá, porque traje una persona tan importante de Action y atleta híbrido también. Entonces, cuéntanos un poco de vos, Pipe. Bueno, no, pues mi nombre es Felipe Pavas, tengo 30 años, soy el gerente de operaciones de Action Black a nivel global, es decir, que soy el encargado de toda la operación de todos los países en los que estamos operando actualmente: Colombia, México, Brasil, España, próximamente Portugal también. He tenido un plan de crecimiento dentro de la compañía, pero digamos que la historia realmente empieza porque muy poca gente sabe esto y creen que yo entré a la industria siendo entrenador, porque soy tecnólogo en actividad física. Pero en realidad mi primer trabajo en un gimnasio, esto no lo sabe mucha gente, empezó en un gimnasio. Soy de Manrique, pues me crié en Manrique y me dieron la oportunidad de trabajar en un gimnasio allá en el barrio en Manrique, pero haciendo aseo. No era como entrenador, sino haciendo aseo, mientras a su vez estudiaba actividad física en el SENA. Después de eso busqué la oportunidad de que me permitieran ser entrenador mientras estudiaba, pues como a la par. Empecé a ser entrenador en ese gimnasio que les cuento, y por cosas de la vida pues llegué a Action Fitness en su momento. De pronto algunos acá todavía lo conocen. Llegué a Action Fitness, me inscribí, empecé como usuario. Más o menos a los 20 días, después de ya conocer a Alejo y a Wilder, que son los fundadores principales de la compañía, empecé a trabajar como entrenador. Entonces ya empecé a trabajar como entrenador de Action Fitness. Es un tema muy loco porque al principio yo simplemente quería ser un entrenador, pero en ese momento estaba siendo un entrenador en el mejor gimnasio que había en ese momento en el barrio, ¿cierto? En Manrique. Eso no se veía. Incluso
Action Fitness fue la primera cadena low cost. Sí. Llegó incluso pues como que antes de esa otra cadena que llegó. Empecé como entrenador, como les menciono. Me trasladaron para la sede del Campestre, también como entrenador. Por eso es que de pronto varias gente me conoce como entrenador en esta sede, porque era la sede pues como que iban todos los famositos y demás. Entonces fue una sede como muy representativa para mí. Y me pasó algo muy bonito que me gusta contarlo, porque creo que eso fue algo de lo que hizo clic conmigo y en mi vida, y que me cambió mi vida. Y fue que cuando yo estaba en Manrique, abrimos 2 sedes. Una fue Éxito de Colombia y otra fue pues la que teníamos ahí en Manrique. Y los 2 gerentes que asignaron gerentes de esas sedes era el hermano de Will y el hermano de Alejo. Entonces yo, como solemos pensar los seres humanos que no nos responsabilizamos de los resultados que tenemos, decía que los habían ascendido pues porque eran hermanos de ellos, la rosca que llaman, ¿cierto? Pero cuando llegué al Campestre, me presentaron al nuevo gerente. Yo llevaba más o menos 1 año de entrenador y este nuevo gerente llevaba 3 meses de entrenador y no era familiar de ellos. Entonces ahí me dijeron, este es el nuevo gerente de la sede. Ahí eso me hizo un clic a mí, porque yo dije, pucha, acá no hay rosca. Este man simplemente con trabajo se ganó el rol que le están dando. Entonces yo no he tomado la decisión de hacer lo correcto para que me asciendan a mí. ¿Cómo voy a esperar un resultado diferente si no estoy haciendo nada que genere un valor diferente? Entonces eso como que me hizo caer en cuenta de que yo me tenía que responsabilizar de mi resultado. Cuando caí en cuenta de eso, pues empecé a actuar de una forma muy distinta y mágicamente las puertas se me empezaron a abrir y empecé a tener pues como ascensos dentro de la compañía. Hoy puedo decir que soy socio fundador de Action Black, como les mencionó, el gerente de operaciones, pero pues también la historia comenzó como así, como muy desde abajo, pero pues trabajando todos los días y trabajando mucho en mí, en mi crecimiento personal, pude empezar a generar un valor tan importante que me hicieran socio de la empresa. Qué duro, qué duro. Este es uno de los mejores ejemplos que tenemos para ver cómo se puede crecer a nivel personal, ¿cierto? Como vemos, empezó Pipe haciendo, yo tampoco sabía, haciendo aseo. O sea, gente que viene desde abajo literalmente y ya en un punto donde está, que yo sé que va a llegar mucho más lejos, y por eso lo admiro mucho, y aún más sabiendo ya la historia, ¿cierto? Porque cuando uno sabe la persona, lo que vivió, como que admira más ese proceso. Entonces, Pipe, muy duro eso. ¿Cómo fue y cuánto te demoró esa transición de estar haciendo aseo a ya ser el gerente y cofundador del Action Black? Bueno, digamos que en ese trabajo haciendo aseo, yo eso lo vi como la entrada a la industria, ¿cierto? Porque en su momento estaba empezando como a tener un crecimiento. Yo quería estar ahí adentro, pero pues digamos que no había hecho lo necesario, todavía no había terminado la carrera pues como de entrenador. Entonces lo vi como una entrada. Haciendo aseo duré aproximadamente 3 meses, porque pues también era una persona muy persistente que se preparaba constantemente, no solamente desde lo que me enseñaban pues en el SENA, sino también como por fuera, de forma empírica, como suele decirse. A los 3 meses me dieron la oportunidad de ser entrenador. En ese gimnasio como entrenador duré aproximadamente 1 año. En el proceso de Action Fitness también como 1 año, hasta que me trasladaron para el Campestre, como les acabo de mencionar. Y en ese proceso entré gerente, después gerente de sede, después gerente regional y finalmente gerente de operaciones, porque también fui el gerente regional de las franquicias de SmartFit. Yo creo que también saben un poquito de la historia, que los Action Fitness se convirtieron en SmartFit. Pues yo era el encargado de que todas las sedes de SmartFit, de las franquicias, funcionaran. Eso es aproximadamente 4 años. 4 años más o menos pasó desde ese proceso. Pero en esos 4 años tuve que estar buscando constantemente el conocimiento, adquiriendo una serie de hábitos que me permitieran de algún modo como acelerar el proceso, ¿cierto? Exacto. Cuando uno, por ejemplo, uno de los hábitos más importantes para mí en ese proceso fue el hábito de la lectura. Cuando usted lee, simplemente está siguiendo los pasos que ya otras personas han seguido, que han logrado grandes cosas y simplemente te están como resumiendo su historia en un libro. Entonces empecé a volverme una persona muy come libros, a leerme. Yo en promedio me leo en 1 año aproximadamente 24, 25 libros, 2 libros aproximadamente por mes, y eso me ha permitido pues también como educarme mucho, cambiar mucho mi mindset y también pues como aportarle mucho a mis gerentes. Acá hay dos de mis gerentes, también un coach
de Action, y ellos saben que eso es finalmente lo que hacemos en Action Black, generar como mucho valor para que las personas también crezcan. Ese hábito a mí me pegó. ¿Sabe por qué? Porque yo no he podido con la lectura, y se lo digo sinceramente. Es algo que a mí me cuesta mucho. Y desde que era pequeño yo nunca me ha gustado el tema de leer. Pero siempre es un común denominador escuchar eso. O sea, ya no es normal que tanta gente exitosa te lo diga. Y es algo que, lo que hablamos, el tema de incomodarse. Pues obviamente no me gusta, pero para uno coger ese tipo de hábitos y superarse, como vos lo decías, hay que empezar a incomodarse. Así sea 10 minuticos, cosas así. Y por ejemplo, este año empecé otra vez. por 10ª vez, pero empecé, ¿cierto? Y esta vez espero leer muchos más. No como Pipe, pues que tiene una cantidad de libros impresionantes, pero la realidad es que yo el año pasado me leí un libro. Esa es la realidad y soy honesto con eso. Este año espero leerlo más. Y, parce, lo poco que he podido aprender del tema de la lectura es el tema de la pasión y el tema que sea muy afín a lo que haces, porque yo por ejemplo en este momento estoy leyendo algo que me hace crecer mucho y constante, entonces eso me incomoda, pero me hace como que, hey, qué chévere este tema que está hablando este man. Entonces para mí eso es lo más importante y creo que esperemos que finalmente al fin de año pueda decir que me he leído varios libros. Hablando de hábitos, me gusta el tema, hablemos un poco de hábitos. ¿Cuáles fueron esos hábitos que a vos te transformaron la vida, Pipe? Y me recuerda mucho lo que decías ahorita, el click. Cuando viste ese click, ¿qué fueron esas acciones que empezaste a hacer diferente para salirte del promedio y obtener mejores resultados? Ok, pues digamos que como vengo de Manrique, ustedes saben que pues, es un barrio que se caracteriza por cosas no tan buenas, ¿cierto? Cuando me asignaron pues ya como una sede para ser gerente, yo dije, pucha, yo todavía no estoy preparado, pero pues no voy a dejar de serlo simplemente porque no estoy preparado, me empiezo a preparar y punto. Y ahí fue que empecé a tomar el hábito de la lectura. Ese fue como el primero que yo tomé porque, pues si de pronto consideran que hablo un poquito de allá, imagínense cómo hablaba antes, ¿cierto? Y pues iba a gerenciar una sede, entonces tenía que transformar un poco desde ese tema de comunicación. Entonces sabía que eso era fundamental, importante, porque eso me iba a enriquecer en temas como de comunicación, que es algo fundamental en un rol de liderazgo. Entonces ese fue el primer hábito que como que adopté nuevamente a mi vida. El tema del entrenamiento pues siempre lo he tenido, pero el tema del entrenamiento no solamente lo veo desde la parte como física, sino también que eso me ha ayudado a ser muy disciplinado, y por eso cuando quiero adherir un nuevo hábito a mi vida, como ya tengo la disciplina, pues ya se me facilita, porque el hábito de la lectura puede que sea complejo, pero si tú eres una persona disciplinada y tienes una meta que sabes que a través de ese camino es que vas a llegar a esa meta, pues la disciplina sí o sí te va a llevar. Entonces para mí, creo que el entrenamiento, el tema de la lectura, madrugar, hay un libro que les recomiendo a todos, que me lo regaló mi esposa, se llama Mañanas Milagrosas. Es básicamente como un libro que crea como un ritual matutino que hace que uno empiece como las mañanas y los días como con la energía muy elevada. Entonces para eso uno tiene que tener como una serie de proyecciones del día. Y pues eso puede considerarse un hábito o no, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí lo más importante fue el entorno. O sea, usted puede querer tener una serie de hábitos muy importantes, pero si usted se mueve siempre en un entorno tóxico, un entorno que solo lo invitan a tener conversaciones bizantinas, conversaciones que no les aportan, o a que solo lo invitan a que se vayan a tomar cervecita, o que vámonos de fiesta, o que no tiene un entorno que lo invite a entrenar o a hacer cosas positivas, es mucho más difícil, es mucho más complejo, porque es como remar contra la corriente. Entonces el tema de cambiar el entorno y estar en un entorno que te permita crecer, para mí es el hábito que más me ha marcado pues como en este camino de crecimiento. Qué duro, qué duro. Ese hábito yo también lo comparto mucho. Yo siento que mis resultados empezaron a cambiar totalmente desde que empecé a cambiar mi entorno. Y cambiar de entorno no es fácil, o sea, hablemos claro. Cambiar de entorno es muy difícil, y más cuando vos tenés amistades de muchos años. Porque a mí me tocó desapegarme de amistades de infancia, porque ya no juntábamos caminos, ¿cierto? Entonces ya no era la persona que yo trasnochaba. Yo en este punto ya soy como muy viejito, parce, y me acuesto como a las 10 de la noche. Y la gente sale a las 10 de la noche. Entonces
son cosas que uno ya no comparte. Entonces ahí es donde está tu decisión social también de saber, hey, yo estoy haciendo esto solo por una aprobación, yo estoy haciendo porque estoy haciendo estas cosas. Entonces cuando yo me planteé todo eso, yo dije, no, o sea, yo a nadie le importo a estas personas realmente. Uno es el que tiene que darse esa prioridad, esa importancia y bueno, tomar otras decisiones. Y cambiar fue muy duro porque muchas veces me tocó aprender a estar solo, a ir a entornos solo, por ejemplo, espacios así solo. Por ejemplo, el primer entreno que hicieron aquí de Action el año pasado, yo vine solo, yo no conocía a nadie. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, eso es gratis, vamos a correr. Entonces yo, bueno, vine y hice como 4 contactos. Parce, es que es solo cuestión de que usted le dé la oportunidad. Todos los días tenemos oportunidades diferentes. Todos los días todos tenemos oportunidades. ¿Usted cómo está aprovechando la oportunidad? Entonces, ese es un hábito que también comparto mucho a las personas que quieran cambiar como su realidad. Y bueno, hablemos un poco, Pipe, ahora sobre el entrenamiento, que es algo que también compartimos y actualmente estamos viviendo mucho el tema del entrenamiento híbrido. Es algo que ya está tomando mucha fuerza, que sabemos que en redes se está promoviendo mucho. Entonces, contame, ¿desde cuándo empezaste como con el tema del entrenamiento híbrido? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, hay un tema y fue que me empezó a gustar correr. Un día me invitaron a una carrera, Parcelotron, que incluso pues próximamente va a ser una de las ediciones también. Me invitaron a la carrera de Parcelotron a correr 10 kilómetros. Yo no había corrido, no me había preparado, era como algo nuevo para mí. Sin embargo, me fue muy bien. Pues digamos que lo hice como en 45 minutos, eran mis primeros 10K. Entonces yo dije como que, ok, me va bien en esto, ¿cierto? Entonces descubrí que era bueno para correr. Pero no me gustaba porque siempre me ha gustado mucho entrenar como por el tema estético. Entonces no me gusta mucho esa parte como del runner porque son muy delgados desde mi perspectiva. Entonces no me gustaba y no sabía y no existía en ese momento como el entrenamiento híbrido, o yo no lo conocía, mejor dicho. Después conocí a Arju, que creo que es un referente importantísimo en el entrenamiento híbrido, y vi un man viga, veloz, fuerte, y yo también quiero, ¿cierto? Y ahí fue que empecé como a incursionar en ese mundo. Un día subí una foto, puse ahí como que quiero, no sé, quiero ser fuerte, pero también rápido, algo así. Y precisamente el que les conté a ustedes que me lo presentaron como gerente de Campestre, es mi coach de running en este momento, es un entrenador personalizado de SmartFit Campestre. Me comentó como vení, que es ser rápido. Entonces yo más o menos como que le dije, yo sé que el man era triatleta, entonces era pues muy crack, campeón centroamericano, panamericano, entonces me dijo, parce, yo te entreno en este tema del running para que no sigas corriendo como un loco, porque empecé a entrenar por la avenida del Poblado, el que más corriera cada 8 días haciendo PR, pero entonces ya el man me enseñó y me empezó a estructurar los entrenamientos. Se llama Pablo Quiroz, es mi entrenador y pues el que me ha llevado todo este proceso. Y ahí empecé yo a combinar lo que ya venía haciendo desde hacía mucho tiempo, que era el entrenamiento pues de pesas y demás, más el entrenamiento del running, y eso como que se empezó a crecer. Yo empecé a ver que empezó a crecer, y ya hace poquito que empezamos a sacar Grit, que es también como un tipo Hyrox, que de pronto acá todavía no es tan conocido, pero que viene muy fuerte este año. Pues también tuve mi primera competencia el año pasado, pues la que tuvimos en diciembre, ganamos en la pareja pues de masculino. Entonces ahí empecé a ver también que era bueno para eso, y eso fue lo que más como que me empezó a llamar la atención. Empecé a ponerme metas respecto a ese tipo de entrenamiento, a hacerlo cada vez más rápido, ser más fuerte, ser más resistente, ser más veloz, etcétera. Entonces creo que ahí fue que me fui metiendo como a este mundo del entrenamiento híbrido. ¿Y cómo crees que cambió la mentalidad tuya? Porque, por ejemplo, personalmente a mí me cambió mucho la mentalidad cuando empecé a incluir el running en mi vida, ¿cierto? Porque uno tiene una mentalidad en el gimnasio muy diferente al que empieza cuando ya ese estilo de vida híbrido se adapta a uno, le cambia totalmente, porque son disciplinas muy diferentes y son cosas que para todo el mundo era imposible juntar antes. O sea, antes los del gimnasio le tiraban a los de running y los del running al gimnasio, pero no se podían juntar. Ahora se está demostrando que se pueden juntar, y de una manera increíble.
Entonces, ¿cómo te cambió a vos esa mentalidad, Pipe? No, en realidad yo creo que lo que uno desarrolla en el gimnasio es como totalmente diferente, porque yo creo que los que han hecho carreras llegan a un punto en que usted piensa, güey, pucha, si me da para seguir, si me da para continuar. Entonces creo que en el gimnasio uno no llega como a ese punto de uno tener que casi que obligarse a, hey, tenés que continuar. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo digo, si yo paro ya, me voy a sentir mal el resto del día, porque paré, porque digamos que no obtuve la victoria que quería, etcétera. En cambio, si yo continúo, a pesar de que es muy complejo, que es muy difícil, al final del día va a decir, uff, menos mal no paré, menos mal continué. Entonces eso creo que también me ayuda a desarrollar una parte de la mentalidad y ese mindset de que uno no se puede rendir, porque es que así funciona la vida en general. Uno se va a enfrentar a una serie de problemas que uno dice, pues no me puedo rendir. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa como, es que ¿qué es rendirse? O sea, rendirse es quedarse quieto, es no hacer nada, eso como que no tiene mucho sentido, parce. Siga leando, busque otras formas, no cambie el objetivo, sino que cambie la forma de llegar a ese objetivo. Pero pues como que rendirse no lo veo como una posibilidad, y eso me lo enseñó mucho pues como toda esa parte del running. Sí, a mí yo también comparto mucho lo que dice ahí Pipe. Pipe, deberíamos darle a la gente que está nueva en este estilo de vida como iniciar, como algún tipo de base para que la gente que le interesa hacer esto de una manera pues mejor, adecuada, que no te pase como a vos o a mí, que empezamos a correr así a tope y eso puede resultar en una lesión fácilmente. Entonces, ¿vos cómo compartirías como un pequeño esquema para las personas que están iniciando y les interesa el entrenamiento de híbrido? Padre, lo más importante desde mi perspectiva es juntarse con personas que también tengan ese mismo objetivo. Hay algo que dice Napoleon Hill, que es la Mastermind, que básicamente es juntarse con personas que tienen un objetivo similar al de uno, y eso le permite a uno que sea mucho más llevadero, porque al final esto no es un tema de que me voy a preparar para una carrera y ya. Eso, la intención es que usted haga eso como parte de su estilo de vida. Entonces, para hacerlo mucho más llevadero, júntese con personas que ya lo hayan logrado, con personas que también estén buscando lograrlo y demás. Ya desde más un tema como técnico, no corran por kilómetros, corran por tiempo, es mucho más óptimo y más efectivo. Arranque corriendo 30 minuticos, no se mate, corra 30 minutos y mira a ver cuántos kilómetros le salen ahí. Y como que a partir de ahí, porque uno siempre es, voy a correr 5 kilómetros, voy a correr 10, voy a correr 20. No, corra por tiempo, voy a correr 30 minuticos, va a correr 40 minuticos. No se fije tanto en cuántos kilómetros va a correr, sino en cuánto tiempo va a correr usted. Y a medida que usted vaya entrenándose en ese punto, créanme que la frecuencia cardíaca no se les va a disparar tanto, ya usted va a poder sostener ritmos por mucho más tiempo, hacerlo progresivo súper importante, empiece 20, 30, 40, 50 y vaya progresando, porque uno a veces quiere como que, pues pucha, va a ser 15 kilómetros, pero vení, ¿en cuánto tiempo lo estás haciendo? ¿Cómo está tu frecuencia? ¿Cómo te estás preparando en el tema de articulaciones, músculos, etcétera? Entonces al final lo que empieza a hacer es como contraproducente, porque empiezas a tener una serie de lesiones que te hacen parar por mucho más tiempo y hacen que sea menos sostenible el proceso. ¿Y vos crees que el tema de mucha gente, por ejemplo, que le da miedo empezar con esto, es con el tema de perder masa muscular? ¿Vos crees que has ganado, has perdido? ¿Cómo te ha ido en el tema? No, este es un tema, este es un tema que hay profesionales, ¿cierto? Profesionales de la salud, nutricionistas que nos pueden ayudar mucho como a poder complementar eso. Usted no pierde masa muscular si usted compensa con el tema de alimentación. Por ejemplo, yo era una persona que pensaba, en su momento pensaba que pues para salir a correr también tenía que meterme un desayuno normal como para hipertrofia, que es mucha proteína, pero pues después descubrí, venga, es que su cuerpo no va a utilizar la proteína como fuente de energía, son carbohidratos simples que va a utilizar. Entonces, coma pan con arequipe, coma pan con mermelada, coma pan con miel, que eso no lo va a engordar, eso le va a dar la energía necesaria para que usted se pueda desarrollar en esa actividad que va a hacer. Entonces, simplemente es como juntar los objetivos, pero también asesorarse de personas expertas en el tema, y eso va a permitir que uno pueda como
cumplir con los dos objetivos, mejorar rendimiento, también mejorar el tema estético. Yo creo que es asesorarse bien, eso es muy importante. Eso te iba a decir, por eso la pregunta, porque también quería preguntarte a nivel nutricional, vos cómo has sostenido ese físico, porque Pipe tiene muy buen físico para los ritmos que corre, para cómo entrena en el gimnasio. Entonces, ¿cuál ha sido esa clave tuya ahí? Mira, yo más o menos durante un año, pues desde hace sí, aproximadamente un año que estaba corriendo, yo hacía ayuno intermitente. Yo hacía ayuno intermitente de 16 horas, entonces todos los entrenamientos, los fondos, las carreras, las hacía en ayunas, ¿cierto? Mi coach no sabía hasta que una vez me dijo como, hay que probar unos geles antes de la media maratón. Yo le dije, vení, pero yo siempre corro en ayunas, como, ay, marica, ¿cómo así? No, yo no sabía que corrías en ayunas, y ahí fue que me empezó a cambiar un poquito el tema y me explicó el por qué. Entonces yo decidí no ponerme a inventar, decidí cita con mi nutricionista, venga, hágame todo un tema como antropométrico, o sea, tómeme como las medidas, los pliegues de porcentajes de grasa, de masa muscular y demás, y estructúrame un plan que vaya acorde con los objetivos que yo tengo. Entonces he podido sostener la masa muscular, incluso aumentarla y bajar porcentajes de grasa, a pesar de tener estos entrenamientos tan intensos de running, el entrenamiento híbrido que es súper intenso también, gracias a que tengo una estructura en el plan de alimentación, y esa estructura pues va variando, o sea, me hago unos seguimientos periódicos para ver cómo voy evolucionando en eso, para ver si tengo que aumentar carbohidratos. En este momento estoy como en un mini cut, entonces los carbohidratos están un poquito bajitos, pero esos son por ahí 15 días, vuelvo y hago la evaluación con la nutricionista. Yo creo que siempre es como que zapatero a sus zapatos, parce, asesores de las personas indicadas y profesionales en ese tema que usted quiere, porque se pone uno de pronto a inventar y pasan procesos que sí, de pronto no son tan buenos. Sí, hay mucha mala información actualmente y mucha gente se guía de dietas de personas que tienen un buen cuerpo y parce, el tema de la individualización es muy importante, ¿cierto? Hay que priorizar eso. Y también te quiero compartir por qué para mí el tema del entrenamiento híbrido es tan beneficioso. Y es que si lo vemos a nivel nutricional, es una ventaja. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a tener un mayor gasto energético a través del deporte, porque estamos haciendo diferentes disciplinas, podemos tener una mayor flexibilidad. Y en la alimentación, el metabolismo también va a cambiar un poco. Entonces aquí lo que podemos tener de ventaja es que nuestra dieta no se puede comparar con la de una persona normal o activa, porque nosotros estamos casi que tirando un alto rendimiento, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros nos salimos del promedio, y por eso a mí me gusta trabajar mucho con deportistas, porque son dietas que cuando uno comparte impactan en redes, porque son dietas que para nadie es saludable. Como decía Pipe, pan con arequipe de desayuno, o sea, lo primero que se están comiendo en el día es un pan con arequipe. O sea, ustedes les dicen eso a cualquier doctor, cualquier persona que no sepa de pronto tanto de nutrición, y va a decir, eso es malísimo. Pero a lo que decía Pipe ahorita, es lo que estamos buscando, ¿cierto? Son cosas que no nos van a afectar a nuestra salud, sino que va a apoyar ese rendimiento. Entonces, cuando usted empieza a encarretar con este tema, que de pronto lo quiere llevar un poco más a un nivel alto, se va a dar cuenta que la nutrición ahí va a ir de la mano. Entonces, si usted lo va a hacer recreativo también, es un buen estilo de vida y súper bueno, porque también les va a dar, como les digo, más flexibilidad a nivel de alimentación. Entonces, ustedes pueden darse, digamos, ciertos gusticos, pero obviamente la recomendación siempre va a ser asesórese e individualice su plan y su alimentación. Pipe, también, por ejemplo, algún tema que me gusta hablar mucho aquí en este tipo de entrenamiento es el tema del fisio, la fisioterapia, que es algo que yo, por ejemplo, me he descuidado mucho personalmente. ¿A vos qué haces, por ejemplo, para no lesionarte, para estar bien? ¿Qué movilidad o qué haces vos? Bueno, no, yo pues en realidad tengo una súper ventaja, y es que mi esposa es fisioterapeuta. Entonces obviamente lleva todo mi proceso y pues es la que más me regaña también cuando tengo objetivos muy ambiciosos, me dice ella, pero siempre voy a estar guiado por ella. Entonces eso pues ha facilitado mucho todo, pues porque imagine usted tener una fisio en casa que le diga si le duele esto, entonces haga esto, o no entrenes hoy porque te puede pasar esto, o entonces eso, y el complemento que hago también con Reset. Yo tengo como un ritual antes de una competencia o antes de una carrera. Normalmente es 4 días, me hago un proceso de inducción, es decir, masaje deportivo,
¿cierto? Principalmente pues como en la zona inferior. Entonces André me hace eso 4 días antes para poder tener ese tiempo de recuperación. Porque de pronto los que se han hecho masaje deportivo al otro día amanecen vueltos nada, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener un tiempo de recuperación para poder estar bien. Y normalmente un día antes de la competencia hago mucho terapia de contraste. Esto me ha gustado mucho. Esto es un tema que lo sufro bastante porque el tema de crioterapia, es decir, inmersión en hielo, pero combinada con jacuzzi, entonces te hace también trabajar desde un tema mental porque pasas de la incomodidad a la comodidad, pero otra vez incomódese porque es una serie de 3 minutos crío, 3 minutos jacuzzi, más o menos 4 series de eso. Entonces eso y pues las terapias constantes o también los consejos entre temas de movilidad, temas de fortalecimiento y demás, pues me han permitido poder rendir siempre como al máximo. Eso es una ventaja. Es una super ventaja, sí. Que tener a alguien en la casa todos los días que te va a ayudar a no lesionarte. O sea, eso es una ventaja que ojalá tuviéramos todos. Pipe, yo quiero que hablemos un poco de esas personas que a vos en la vida te han influido mucho. Porque yo siento que hay personas que son maestros. O sea, Sí. hay personas maestras que uno hay veces conoce, hay veces que no conoce, Sí. ¿cierto? Tiene la oportunidad de pronto. ¿Cuáles han sido esas personas que a vos más te han impactado en tu vida? Pues eso va a sonar un poco clichésudo, pues, pero es la realidad. Y eso me di cuenta a medida que fue pasando el tiempo y que yo fui elevando mis niveles de conciencia. Mi mamá fue mi primera maestra. ¿Por qué? Porque yo sé que de forma inconsciente, pero desde muy chiquitico me responsabilizó. Porque pues venimos de un barrio, una familia medio disfuncional, pues porque mi mamá le tocó criarnos toda la vida sola, no de forma como presencial porque le tocaba trabajar para poder darnos como lo que teníamos. Me decía una frase que hoy odio, pues porque sé eso cómo puede impactar, y era como que como ricos no tienen nada, pero como pobres lo tienen todo. No me gusta eso porque eso también habla ya de pobreza mental y eso genera un limitante muy importante. Pero me decía algo muy importante que me marcó y que me generó un paradigma mental, y es: usted es responsable de su vida. O sea, usted es el único responsable de lo que pase en su vida. Y eso es un tema que me ha marcado mucho y desde muy chiquitico como que lo interioricé mucho. Gracias a que soy responsable de mi vida, pues todos los días tomo decisiones que me han traído a la vida que tengo hoy, ¿cierto? Porque hay una frase que nosotros mencionamos mucho, y es que no eres responsable de dónde naces, pero sí de dónde vas a pasar el resto de tus días. Y pues yo vengo de un lugar complejo, ¿cierto? Sin mucho apoyo y demás, pero pues he decidido responsabilizarme de eso, tomar acciones diferentes y hoy estar donde estoy. Entonces, mi mamá creo que fue como esa primera maestra. Bueno, a nivel como ya mental y de crecimiento, y la persona que más ha impactado mi vida, es la persona que más admiro actualmente, es Wilder Zapata, porque digamos que cuando uno se siente muy identificado con una persona, empieza también como a seguir los pasos de esa persona, y pues es una persona que vive en Aranjuez. Aranjuez queda más abajito de Manrique, ¿cierto? O sea que unas condiciones muy similares, y pues hoy ver lo que es y también construir lo que ha construido, porque de pronto, no sé si desde el exterior se ve de esa forma, pero los que creamos pues como toda la compañía y demás, sabemos que nosotros simplemente seguimos los pasos de este man, que es un loco soñador que nos convence a todos de que todo es posible, y que gracias a eso pues hoy estamos donde estamos. Entonces Will es como la persona que más me ha impactado. Y finalmente, otra de las personas que más me ha impactado en mi vida y también de las mejores decisiones que he tomado, pues es mi esposa, porque cuando uno está con una persona que lo obliga a crecer, lo obliga a elevar esos niveles, pues finalmente no queda de otra que o yo te jalo hacia abajo o vos me jalas hacia arriba. Entonces creo que la pareja es fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de una persona. Estas son como las 3 personas que más impacto han generado en mi vida. Que bueno, hablemos un poco del tema de pareja, ¿cierto? Que es algo importante, yo creo que también para uno poder alcanzar los objetivos que quiere, ¿cierto? Pipe, hablemos un poco del tema de las relaciones, toquemos un poco el tema de pareja, que también es muy importante, Okay. como decís, y como también un poco de las amistades, pero enfaticemos ahora lo de la pareja. ¿Cómo supiste que, por ejemplo, tu esposa iba a ser la elegida para estar con ella toda la vida, por ejemplo? Y la aficio.
Bueno, no. Un buen tip. Digamos que yo en algún punto de mi vida me sentí muy pleno, como ustedes saben que uno tiene diferentes áreas de su vida, lo laboral, lo familiar, ¿cierto? Me sentí como muy pleno, que había tenido ya un crecimiento importante, pero tenía un entorno que eran básicamente todos los directivos de Action, que salíamos siempre a comer y todos ellos eran con su pareja y yo no. Y eso de cierto modo como que me frustraba un poco porque yo también quería, pero pues uno no se puede juntar con cualquier persona y cualquier persona no está preparada como para estar con uno y en el nivel que de pronto uno esté en ese momento o el nivel que uno necesita o que requiere. Entonces eso como que sí fue un punto ahí de medio quiebre en algún punto de mi vida hasta que pues conocí a André. Yo creo que desde la primera salida se generó como una conexión importante y empezamos a conversar y yo empecé a descubrir que teníamos propósitos en la vida muy similares, que teníamos pensamientos muy similares, que los dos estábamos buscando lo mismo en ese momento. Entonces fue muy loco porque a los 3 meses le propuse matrimonio. ¿Qué? Entonces yo creo que cuando uno como que encuentra a la persona que de verdad con la que tiene esa conexión y con la que ya se proyecta, yo creo que ahí es, ¿cierto? Y uno también tiene que entender que hay una serie de renuncias que hay que hacer para tomar una decisión de esas, ¿cierto? Si usted va a decidir estar ya con una sola persona toda su vida, usted sabe que tiene que renunciar a los culitos, tiene que renunciar a las fiestas, a quizá hábitos que esa persona pues no comparta. Entonces, sí, a los 3 meses le propuse matrimonio. Y vení, contame un poquito de eso, como que porque 3 meses, pero sin, o sea, relación, 3 meses duraron de novios. Sí. Ay, parce, es muy poquito. Primera vez que conozco un caso así. ¿Y por qué estás tan decidido? Pues yo creo que por lo que sentí, Ya. por lo que sentí desde que empezamos a salir, desde que nos hicimos novios, pues me presentó a la mamá, a la familia y todo eso, y fue algo totalmente distinto como a lo que yo ya había vivido antes. Yo dije, güepucha, esa es la mujer que yo quiero para mí, esa es la persona que yo quiero para que sea la mamá de mis hijos, para que me acompañe ahí, para que me ayude a ser exitoso. Entonces al final es como que yo creo que hay como también un medio tabú de los hombres que no toman esa decisión de juntarse con una persona y ya decir como para toda la vida o casarse o formar una familia, pero no, yo siempre he creído que soy diferente, que soy salido como del molde y pues simplemente fue algo que sentí en ese momento y lo hice real. Todo nada, ¿sí o qué? Así es. ¿Y cuál ha sido como, cuántos llevan en este momento juntos? 4 años. De estos 4 años, ¿cómo han mantenido la relación? ¿Cómo ha sido? Porque, por ejemplo, 3 meses para mí Sí. todavía están en un muy buen momento, conociéndose. Ahora que ya llevan 4 años, como ¿cuál ha sido ese secreto para que estén todavía juntos? Yo creo que lo más importante de una relación es hablar como de unos innegociables. O sea, hay cosas que yo le digo simplemente, esto es lo que yo tengo y no estoy dispuesto a cambiar. Esto es lo que yo sé que te molesta, pero yo puedo trabajar en eso y cambiarlo. Y que al final ambos estén como de acuerdo en esos puntos, o sea, tanto de mi parte como de parte también de ella. Y hay unos innegociables que dijimos, pucha, venga, eso se respeta y simplemente la otra persona si decide vivir con eso, está bien, podemos continuar, podemos juntarnos y demás. Y creo que como tenemos una serie de hábitos tan similares y tenemos también como una proyección de crecimiento tan hacia el mismo propósito, pues eso ha permitido que construyamos muy fácil y simplemente también es uno entender que hay que tener una capacidad de adaptación importante, porque yo antes era medio, todavía un poquito, pero siempre he sido como muy empeliculado con la disciplina y con los hábitos, pero pues también cuando ya llegó ella a mi vida es como que ya no me puedo levantar a las 3 de la mañana porque la levanto a ella, ¿cierto? Una Entonces ya desgracia. yo tengo que, no como una desgracia, pues, no a las 2:45, pues sí a las 3. A las 3 no, así. Pero entonces también tenía que entender que me tenía que adaptar un poco y pues ella también tenía que ceder un poquito en ese punto y al final es como que venga, miremos cómo nos adecuamos los dos en los hábitos para que pues esto pueda funcionar, pueda ser llevadero, pero creo que yo nunca lo he visto como difícil. Nunca lo he visto como difícil, la comunicación es fundamental en ese proceso y también el respetarse como los espacios. Yo creo que lo que uno permite en ese proceso de construcción de la relación
eso se normaliza y eso es lo que se empieza a volver normal. Entonces, ella tiene mi clave del celular, yo tengo la de ella, pero yo nunca le he revisado el celular a ella nunca a mí tampoco. ¿Por qué? Porque hay confianza y cuando la relación se construye como a base de confianza, pues yo creo que las cosas funcionan como súper bien y sin problema ya me lo podría revisar y yo se lo puedo entregar para que busque lo que quiera, pero yo estoy tranquilo porque yo sé cómo me comporto yo, porque yo sé lo que vale ella y yo le doy ese valor a ella. Entonces creo que eso ha funcionado muy bien. Qué bien, Pipe. Ya para ir cerrando, quiero que nos compartas algo que siempre les hago a los invitados al final, Sí. ¿cierto? Una pregunta. Y es, si el día de mañana no estarías en este mundo, ¿cuál sería ese mensaje que le dejarías a todos? ¿Cuál sería ese mensaje que le dejarías a todos? Parce, que uno en algún punto, de forma consciente o inconsciente, entra también en un modo como víctima del mundo o víctima de las situaciones. Entonces, como que no se responsabiliza. Y pues como eso fue lo que más me impactó a mí en mi vida y lo que permitió el crecimiento que he tenido hasta el momento, es básicamente eso, chicos. O sea, responsabilícese siempre por lo que le pasa. No, es que yo no voy a correr porque está lloviendo. No, tú decides no correr, ¿cierto? Y tu excusa es que está lloviendo, pero la decisión es tuya, la responsabilidad es tuya. Y eso mismo con todo lo otro. No, es que yo no voy a leer porque X. No, usted no está decidiendo hacerlo, ¿cierto? Que está justificando esa acción no quiere decir que no sea su responsabilidad. Entonces creo que lo más importante es responsabilícese siempre, siempre, siempre de sus acciones y de sus resultados. Porque si usted quiere cumplir un objetivo, es la única persona que puede influir sobre ese cumplimiento del objetivo. Creo que eso es como el mensaje que puedo dejar acá. Qué duro, yo siento que es un mensaje que sí impacta bastante. Creo que después de acá todos vamos a tener una reflexión interna en la casa de las decisiones que estamos tomando, porque incluso ahorita lo hablábamos, ¿cierto? Entonces es algo que impacta mucho, Pipe. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacerle por ahí unas 4 o 5 preguntitas a Pipe. Entonces, si alguien quiere participar, tiene alguna pregunta para él o para mí, lo puede hacer en este momento. ¿Alguien quiere participar? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, dale. No, pero espera. Pipe, ¿qué te gusta leer? ¿Qué temas? Yo creo que los temas dependen mucho como del momento en el que esté, ¿cierto? Lo que me ayudó a desarrollar el hábito pues fue temas de crecimiento personal, de elevación de conciencia, pero también me ha tocado leer, por ejemplo, cuando empezamos a expandirnos al mercado internacional, entonces me leía, hay un libro que se llama Lidere a Distancia, o sea, como que adapto la lectura al momento que yo esté viviendo y a lo que necesite aprender. Entonces eso, pero me gusta mucho el crecimiento personal. Yo no conozco, o sea, intuyo que es el entrenamiento híbrido. Ok. Sin embargo, o sea, he venido entrenando en gimnasio y solamente he corrido 2 veces, el fin de semana pasado y hoy, y he sentido pues una claridad, o sea, algo increíble pues que no siento en el gimnasio. Pero igual el gimnasio me gusta. Entonces ¿qué me recomendarías o qué le recomendarías a las personas que quieren entrar como al, por ejemplo, correr 30 minutos, pero igual hacer pesas ese día, o cuál es como sí, la recomendación? Bueno, digamos que la estructura depende mucho de cada persona, como lo estaba mencionando Emma, el principio de individualidad, porque no es lo mismo una persona que ya venga entrenando en el gimnasio a una persona que hoy va a querer empezar apenas a entrenar pesas y running, ¿cierto? Entonces, como que depende mucho de ese tema. Pero si está empezando apenas desde cero, yo recomiendo simplemente haga la sesión de running un día, sesión de fuerza otro día diferente, para que no sobrecargue las articulaciones, los músculos y demás. Pero si es una persona que ya viene pues como entrenando, puede hacer una sesión de pesas y los 30 minutos de cardio pueden ser los 30 minutos del running. Entonces también digamos que correr en banda genera menos impacto. Para los que están empezando, no siempre correr en pavimento, sino correr en bandita, genera menos impacto en las articulaciones. Entonces se puede hacer como esa combinación. Pero si estás empezando es como no sobrecargarte y no sobreentrenarte. Simplemente
divide los entrenamientos por día, mientras te vas adaptando, ya después vas a poder pues como combinarlos. Felipe, una pregunta. Bueno, te cuento, mi novio y yo tenemos una marca de ropa deportiva. Super. Y Dani pues la empezó hace ya un tiempito y la pregunta va orientada a cómo haces para liderar a las personas que de pronto no tienen tu misma mentalidad, porque es muy complejo. O sea, uno intenta como transmitirle lo mismo que uno está sintiendo, como el amor a la marca, hablando pues de Action Fitness, de Action Black, pero hay personas que de pronto no lo toman de la mejor manera o no lo toman con la responsabilidad que uno necesita que lo tomen. Mira, en el tema de liderazgo, algo que me ha funcionado mucho a mí es entender cuál es el propósito que tiene esa persona, ¿cierto? Cuando yo entiendo qué propósito tiene la persona, yo puedo conectar su propósito con mi propósito. Y al final, si ambos propósitos se conectan, pues esa persona va a poder entender que lo que yo le estoy enseñando, lo que yo le quiero transmitir, también le va a ayudar a que cumpla su propio propósito. Porque a veces las personas lo van a malinterpretar y van a pensar que yo quiero que trabaje para mi propósito, ¿cierto? Es lo más común. Pero ¿qué pasa? Yo descubrí con mi equipo de gerentes, estamos hablando de que tengo aproximadamente 50 gerentes en este momento, lo que tienen todos ellos en común es que quieren crecer. Y yo quiero que ellos crezcan, porque entre más ellos crezcan, más valor me van a generar a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces mi enfoque es en crezcan, venga yo les enseño, venga yo los educo, no por mí, crezca por usted. Entonces cuando ellos ven que yo simplemente estoy siendo como un mentor que les está ayudando a cumplir su propósito, al final naturalmente ellos van a empezar a elevar su nivel de conciencia, y cuando yo elevo el nivel de conciencia, pues les voy a mostrar que si ellos ayudan a que mi marca crezca, ellos están creciendo porque ellos hacen parte de la marca. Entonces al final es como combinar los propósitos de ambos y que creemos esa mastermind de la que hablábamos ahorita. Yo te ayudo a crecer para que tú me generes más valor, para que la compañía crezca, y eso te hace más grande a ti también. Básicamente es eso. Cuando los dos propósitos no se juntan. No es la persona. O sea, sí al fin, o sea, y a mí me ha tocado mucho, y yo remo mucho. ¿Y qué pasa? Eso pasa mucho con la familia. Yo quiero que mi familia, yo tengo 2 hermanos. Uno es el líder de Action Black en España. La otra hermana no trabaja, ¿cierto? Y a mí me gustaría que ella creciera, que se educara, que aprendiera. Si la persona no quiere que la ayude, yo no puedo obligarlo. Entonces ahí simplemente yo tomo decisiones que ahorita lo hablábamos, son decisiones difíciles, pero me toca tomarlas. Porque si no, esa persona me va a jalar a mí hacia abajo y pues no es lo ideal. Si yo no te puedo jalar hacia arriba, te suelto entonces. Porque cada quien es responsable de sus decisiones y acciones. Entonces, eso. Pipeo, uno en la vida tiene días buenos y días malos. Entonces quisiera saber tú qué mentalidad adoptabas en esos días en donde sentías como que te estabas atrasando, sentías unos setbacks. Yo nunca sentí que me estaba atrasando. Siempre sentía que hacía parte del proceso. Y hay una frase súper cliché y es como que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Entonces yo simplemente lo entiendo como lo mencionaste. Hay días buenos, hay días no tan buenos. Simplemente sé que cuando acabe ese día, al otro día hay una nueva oportunidad. Y todos los días me levantaba con la mentalidad de hoy es una nueva oportunidad. Si no se da hoy, mañana es una nueva oportunidad. Y así sucesivamente. Entonces al final uno va empezando a entender que el día simplemente va a ser la consecuencia de mis acciones. Entonces, si es un día malo, pero yo me deprimo por eso, pues yo mismo voy a traer para que siga siendo malo ese día. Pero si yo simplemente alguna acción negativa, se me pinchó la llanta, está lloviendo, me mojé, lo que sea, simplemente lo tomo como una acción del día, no como que eso ya hizo que todo el día fuera malo, mi mentalidad va a transformar esa realidad. Simplemente pasó eso, ok, lo soluciono, no pasa nada. O sea, no es que uno no se enoje, uno en el momento es como que huepucha, pero usted tiene que soltar eso. Porque es que eso pasó, no sé, en 30 minutos, pero ¿cuántos minutos se quedan del resto del día? Entonces, depende de tu mentalidad, cómo haces que esos otros minutos u horas del día, pues se vivan. Si triste, aburrido, enojado, contento, etc. Un libro que solamente, pues que nos recomiendes a todos, un solo libro de todos los que has leído. El efecto compuesto, de Darren Hardy. Es un libro que nos habla de que las pequeñas acciones van a generar un resultado, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? ¿Entrenar un día te vuelve cuajo? No. ¿Pero entrenar un día durante un año te vuelve cuajo? Puede ser que sí.
¿Sí me hago entender? Entonces, El efecto compuesto es un libro muy fácil de leer, es cortico. Si de pronto las personas todavía no tienen ese hábito, creo que es un libro ideal para empezar y nos ayuda pues como mucho en ese mindset de crecimiento. Y la otra pregunta es cómo equilibrar el mundo laboral con la parte pues como el entreno, pues como qué organización debe tener uno, o sea, qué sigues vos para que de pronto no fuera tan pesado, pues y eso que pues siento vos que tenés mucho que ver como por ejemplo con tu, pues el entreno, con lo que haces, pues tiene como algo de relación. En mi caso, pues como no tanto. Es lo que hablaba ahorita, o sea, uno siempre tiene que pagar un precio, ¿cierto? Entonces como que yo no te puedo garantizar que no va a ser pesado. Puede que sí sea difícil, van a haber días que estás cansado, etcétera, pero siempre es como organizarse y crear una serie de rutinas del día, una serie de rutinas para que sin importar lo que pase en el exterior, tú puedas cumplirte. Entonces simplemente yo por ejemplo me organizo para siempre dormir 7 horas, después de dormir 7 horas saco 2 horas de entrenamiento, ya sea running o ya sea musculación, y después de eso sé que voy a estar listo para trabajar más o menos hasta las 7 de la noche, para que me vuelva a dar el ciclo de volver a dormir, etcétera, etcétera. Entonces es como organizarse y planificarse. Para mí el tema de entrenar en la mañana es fundamental porque me deja con energía el resto del día y porque es más difícil que se me pierda el entrenamiento. Porque muchas veces no, yo entreno en la noche, pero usted no sabe qué va a surgir durante el resto del día y por eso suele perderse como el entrenamiento. Entonces para mí lo más importante es como cumplir con esa rutina matutina que les decía ahorita, que me eleva mis niveles de energía para ya seguir como con el resto del día. A veces, por ejemplo, tengo reuniones a las 6 de la mañana. En mi caso, ¿yo qué hago? A las 4 entreno, ¿cierto? A las 4 entreno para las 6 de la mañana poder tener la serie de reuniones. ¿Para qué hora me acosté el día anterior? A las 8 de la noche. Para poder cumplir con ese ciclo de descanso que es súper necesario en todo este proceso de rendimiento y demás. Yo creo que esto de prioridades, ¿no? Totalmente. Establecer prioridades, y eso es algo que yo, por ejemplo, hice el año pasado, y es el tema de organización del día. Uy, eso me cambió mucho todo. Cuando uno organiza el día por horas, ¿qué voy a hacer a esta hora? ¿Qué voy a hacer a esta hora? Obviamente, muchas veces no se va a dar al 100%, porque es la realidad, es la vida real. Muchas veces no se puede dar, porque resulta algún imprevisto, pero usted entre más afín esté a ese esquema, más fácil va a lograr esos objetivos. Entonces, para mí ese es como el granito de arena que uno se levanta todos los días a aportarle al objetivo, porque mucha gente quiere, y más este mes de enero, quiere muchas cosas y está bien quererlas, querer un carro, una casa, pero bueno, desenglose eso. ¿Cuáles son las actividades diarias que te va a hacer alcanzar esa casa, ese carro, esa moto? Porque dice, no, voy a ahorrar. No, pero ¿cómo ahorrar? ¿Qué va a hacer extra? ¿Qué va a hacer diferente? Ahí es donde empiezan a uno crear las realidades, y eso es lo que yo estoy aplicando en este momento, y créanme que me ha cambiado totalmente la vida. Yo sé que llevas igual poco tiempo en el tema de, pues, como de creación de contenido, o sea, te vi como con el reto de los 60 días. Sin embargo, pues he visto un crecimiento muy bacano, y el impacto que he visto es como la autenticidad que tenés, porque transmitís lo mismo en redes sociales que conociéndote en persona. O sea, siento que la autenticidad es muy bacana. No sé, 2, 3 consejos para empezar a crear contenido, salir en cámara. Pues no salir en cámara, digamos que más que todo como la constancia y el no caer en publiqué un montón de veces, no tuve el resultado que quise, etc. Eso es una pregunta que me gusta mucho, porque yo llevo creando contenido muchos años, realmente. O sea, esta cuenta la inicié hace casi un año, en febrero. Esta que pues me conocen actualmente, pero muchos no saben, pero yo tenía una cuenta anterior en la cual crecí mucho más. Llegué a los 53,000 seguidores. Y era una cuenta que fue en mis inicios. Yo empecé en el 2021, después de pandemia, subí recetas, unos videos pelles, o sea, yo las empecé a subir porque unos parceros me decían, hey, subí esa receta, está muy chévere. Y yo, vamos a subir eso. Y eso en ese momento las redes eran muy diferentes. Yo tenía un boleo de vistas, solo subiendo un video súper breve, haciendo un sándwich re breve, ¿cierto? Y eso para mí ya era normal, como tener tantas vistas. Yo tenía 50,000, 60,000 en promedio. Entonces, para mí se normalizó eso, y yo empecé, bueno, a la gente le está gustando,
Yo decía 50.000 personas más que un estadio. Uy, no, yo como que dimensionaba eso. Entonces eso me motivó mucho. Pero como sabemos, la motivación no dura mucho tiempo. Entonces, después de que pasó esa motivación, donde yo ya empecé a subir videos y no les iba tan bien, ahí es cuando usted, el ego, le pega mucho. Y es como que, hey, está haciendo las cosas mal o que no está haciendo los mismos resultados. Entonces ahí es cuando yo empecé a replantearme por qué estaba haciendo contenido. Entonces, ¿por qué lo empecé? Porque compartía recetas saludables. Como yo estudio nutrición, ya me graduó en marzo, entonces compartía como recetas saludables de una manera pues parchada, ¿cierto? Yo era aún más nea de lo que soy en este momento, entonces esos videos, si algún día encuentro uno por ahí, lo pongo en las historias para que tiren cada, porque uy, no me da pena, parce. O sea, era una cosa de locos. Y yo creo que ahí fue donde yo encontré el propósito y es lo que también intento hacer con este club, que es impactar la vida de las personas de una manera positiva. Entonces, para mí el canal más grande que tengo para hacer esto es las redes sociales, porque es gratis, porque nadie pues me exige nada, yo soy el que estoy dando en todo momento. Entonces, el momento que yo decidí como, hey, voy a tomar esto en serio porque lo veía mucho como un hobby, ¿cierto? Ahora lo estoy viendo como un trabajo en lo que me quiero dedicar, pero esa transición es muy importante, porque vos sabes entonces ahora por qué estás haciendo las cosas. Entonces, cuando vos tengas malos resultados, por ejemplo, ese reto de los 90 días me enseñó mucho, porque yo tenía un pensamiento de que no, todo tiene que ser súper producido, todo tiene que verse súper bien, y yo dije, no, la chimba. Yo dije, no, voy a hacer 90 días incomodándome, haciendo un video, así como me salga, gagueándome, porque yo era mucho más gago de lo que soy ahora, y ese reto me desenvolvió mucho hablándome, entonces me hizo crecer mucho. Pero entonces, ¿qué decía yo? Yo no lo hacía por las vistas, yo lo hacía por la incomodidad, compartir un mensaje de valor y seguir creciendo. Entonces eso es lo que me hizo a mí todos los días hacer un video. Subía videos hay veces tarde, 11 de la noche, pero nunca falté, 90 días consecutivos. Entonces yo creo que desde ahí empieza tu disciplina y en cualquier cosa, tanto en redes, en el deporte, ¿por qué estás haciendo las cosas? Si vos no tenés un propósito lo bastante grande para hacerlas, créeme que las vas a soltar con cualquier excusa. Entonces si vos tenés un propósito, hey, yo voy a hacer esto, voy a crear contenido porque no voy a, pues obviamente uno piensa en la remuneración económica, eso está obviamente ahí, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es esto. Si yo pensara nomás en dinero, esto se los cobraba. Yo estoy haciendo eso porque realmente yo busqué un espacio así y nunca lo encontré. Entonces yo sé que aquí muchas personas van a crecer y de alguna manera eso va a influir a que yo pueda crecer más y el factor económico se va a dar, ¿cierto? Entonces, parce, yo creo que es tener muy claro por qué estás haciendo las cosas y darle un propósito a eso. Y ya, terminamos acá, muchachos, esta cuarta edición con Pipe, una buena conversación, la disfruté bastante. Pipe, nuevamente, gracias por estar acá, por compartir lo más valioso que es tu tiempo, como lo decías. Agradecerles también a todos también por venir nuevamente, creer en este proyecto y espero verlos nuevamente en las otras ediciones porque esto apenas está iniciando. Recuerden que este club va para muchas cosas más y nada, Pipe, muchas gracias nuevamente y te lo agradezco, papá. No, chicos. A ustedes gracias porque digamos que nosotros también tenemos una frase y es que 1 más 1 es 1.000.000. ¿Por qué? Porque yo hoy digamos que pude impactar a algunos de ustedes, pero con ese impacto que generan en algunos de ustedes van a impactar a otras personas y a otras y a otras y a otras. O sea, solo impactando a una persona podemos empezar a hacer que muchas personas cambien su mindset, cambien su mentalidad y finalmente de eso se trata. Cuando uno dice cambiar el mundo, eso suena como demasiado ambicioso y como imposible, pero créanme que si se hace de esta forma, es muy posible hacerlo en algún momento porque cada vez se elevan más los niveles de conciencia de las personas, cada vez más las personas entienden que esto es salud, no solo física, sino también mental. Y pues la gente empieza a seguir también lo que siguen las masas. Entonces, si hacemos que esto sea lo normal, pues yo creo que vamos a poder tener un cambio importante para las futuras generaciones. Entonces, gracias a ustedes por estar acá y pues espero que nos veamos en una próxima edición. Qué buena, Pipe. Gracias, pa. Qué buena conversación, hombre.